Bueno, ahora sí, hola, ¿qué tal a todos? El placer de saludarlos, bienvenidos a este encuentro, tercer encuentro del Seminario Virtual de Estado y Políticas Públicas en la Argentina. Hoy nos va a estar acompañando Josefina Vaca, vamos a estar hablando de políticas públicas y revolución digital, un seminario en el cual tuvimos el placer, el honor, el orgullo de que también participe Horacio Caos y Gustavo Blutman. Espero que les haya gustado mucho la experiencia y que podamos volver a tener otra experiencia más adelante, ya que bueno, siempre es muy lindo poder escucharlos y poder aprender con ellos y junto a ellos. Contarles de Josefina Vaca, que es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, licenciada en Educación Especializada, en Gestión Institucional, posee más de 20 años de trayectoria, cuenta con experiencia en la gestión pública nacional, provincial, la gestión también municipal, bueno, fundamentalmente en el diseño, ejecución, evaluación de las políticas públicas, en regiones también de menor desarrollo relativo. Algo respecto a el currículum inmenso que posee en su experiencia laboral, bueno, es asesora de la Cámara de Diputados, de la Nación en la Comisión de Educación y también de Ciencia y Tecnología. En los últimos años se ha desempeñado como subsecretaria de Ciencia y Tecnología en Tierra del Fuego, directora de Planificación e Inteligencia Fiscal en Almirante Brown, coordinadora del Programa de Acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación en el sector productivo de la provincia de San Juan, y bueno, muchísimo más. Pero hoy lo fundamental es contar con ella. La verdad que siempre también yo destaco, y algo que es muy lindo, que no solo actividades con calidad académica, sino también con calidez humana, y es lo que tuvimos la suerte en estos encuentros de contar. Y bueno, espero que nuevamente digo que todos disfruten del encuentro de hoy, y al finalizar pueden realizar todas las preguntas que deseen, que se van a estar contestando, para que la ponencia pueda ser llevada sin ninguna interrupción. A su vez también el tema de que tengan los micrófonos silenciados para que no haya interferencias. Y bueno, ahora sí, yo me voy a callar porque todos están acá para escuchar a Josefina. Le voy a hacer el pase de la palabra, así bueno, la comienza. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Leo, por la convocatoria. Muchas gracias a todos los que están detrás de las pantallas. Quiero pedir disculpas por cierto retraso. Lo que pasa es que, bueno, hay una cuestión de mucha dependencia tecnológica, y yo hoy tuve que salir corriendo de mi casa, ir a la casa por internet para esta conferencia. De eso tuvimos algún contratiempo en las cosas. Pero bueno, yo justamente hoy les quiero hablar de todas estas cuestiones vinculadas a la tecnología que nos está pasando. Nos pone en un contexto casi, les diría, ideal para tocar estos temas. Bueno, políticas públicas y revolución digital, o revolución digital y políticas públicas, es el tema que vamos a abordar hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de revolución tecnológica, de revolución digital? Esto comienza en la segunda mitad del siglo pasado, esta revolución, cuando tres industrias que hasta ese momento se habían desarrollado comienzan a tener un desarrollo convergente. Estas industrias son la informática, el audiovisual y las telecomunicaciones. Desde luego, me parece muy importante compartir con ustedes cuál es mi postura o desde qué enfoque nosotros analizamos esta revolución tecnológica. Yo estoy convencida que la tecnología, la ciencia y la tecnología no son neutras, ¿sí? Entonces, esta revolución digital, este desarrollo convergente, fue una especie de base de sustentación para los políticos, sociales, económicos que se estaban gestando. Fin de la cuestión
digamos, más de el sostén social que ha habido hasta entonces, crisis del petróleo, una serie de elementos que empiezan a cambiar el perfil productivo, ¿no? El fin del Estado de Bienestar. Son una serie de hechos sociales que acompañan este proceso revolucionario. Entonces, esta revolución tecnológica viene a ser la base de sustentación de todos estos procesos. Así es que las industrias informática, audiovisual y de las telecomunicaciones comienzan a tener un desarrollo convergente y conforman lo que llamamos tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs. La global empieza a reestructurar los procesos productivos. Las características es que los procesos de información y comunicación no impactan solamente en estas tres industrias, sino en todos los sectores de la economía. Y además hay un cambio en la manera en que nos comunicamos, en que estudiamos, el entretenimiento, y desde luego también afecta o impacta en los estados, en los gobiernos, y en los principales bloques económicos y políticos de donde se la Unión Europea, la OMS, bautizan a esta nueva sociedad con el nombre de sociedad de la información. Ahora bien, esta sociedad de la información conlleva un problema que la acompaña en forma permanente, y es la llamada brecha digital. Lo vamos a ver más avanzada la conferencia, pero es básicamente la diferencia que existe entre quienes acceden a estos bienes y servicios infocomunicacionales y quedan excluidos o que tienen un acceso diferencial. Y esta brecha digital tiene varias dimensiones que también las vamos a mirar o las vamos a analizar más adelante, pero son la material, la emoción, las habilidades y las de uso significativo. Entonces, la revolución tecnológica da lugar a la sociedad de la información, y la sociedad de la información viene acompañada de un montón de cambios y trae aparejados uno de los principales problemas que son típicos o característicos de esta cuestión tecnológica, que es la brecha digital. La revolución tiene distintas fases, distintas etapas. Nosotros, guiándonos por estudios de la CEPAL, podemos reconocer tres grandes instancias, tres grandes olas de la revolución digital. La primera ola, que comienza a gestarse en los años 50, entre los 50 y los 75, tiene que ver con grandes sistemas de gestión de información o de datos. Allí en la vida cotidiana era prácticamente nulo el impacto, ¿no?, que tenía la revolución informacional. Esto está mirado muy también desde lo que es el desarrollo científico-tecnológico, la etapa de innovación, desarrollo, la adopción y el impacto. La segunda ola tiene que ver con la masificación de Internet, aunque en ese momento Internet era a través de las líneas telefónicas, y plataformas digitales, cuando la cuestión de la computación ya no era solamente para los gobiernos, ¿no?, sino que también empezó a ser usada por entes públicos, y hubo una especie de masificación, ¿sí?, de los artefactos informáticos. Esto comienza entre los 70 y los 90, la adopción única en curso, el impacto también. Y la tercera ola, que también ya le estamos viendo, yo diría que si uno piensa cuál es la figura rutilante de esta tercera ola, yo diría que es claramente Internet, ¿no? Porque fíjense que la tercera está asignada por la automatización, la inteligencia artificial, la robótica, pero el proceso de Internet, digamos, la evolución de Internet, que tiene en Internet cualquier tipo de dispositivo, es un poco la figura rutilante de esta tercera etapa de información. Si bien la CEPAL plantea que el impacto
esto va a comenzar a partir del 2020, nosotros consideramos que en algunos casos, sobre todo en algunos sectores o en algunos países, esto ya ha comenzado a sentirse a partir de la aplicación y de las innovaciones vinculadas a la robótica, la inteligencia artificial. Nosotros venimos diciendo entonces que la revolución digital modificó la manera en que nos divertimos, estudiamos, digamos, negocios, y también impactó en el Estado, también impactó en los gobiernos. Y es bien interesante porque ya prácticamente no hay controversia acerca del impacto que tuvo la revolución digital en el Estado, y particularmente en la administración pública. Hay consenso acerca de la incidencia de la revolución digital en el Estado. La controversia, la duda, tiene más que ver con si este nuevo paradigma, o en este nuevo paradigma, el rol del Estado se va a debilitar el rol del Estado. Y acá tenemos dos visiones polares. Una de esas visiones dicen que las TICs inducen o conllevan un estado mínimo, que las TICs van a reemplazar muchísimas de las funciones que se cumplen en la administración pública. La otra visión es que justamente todo lo contrario, las TIC son fundamentales, como cualquier otro desarrollo tecnológico, para fortalecer al Estado, para mejorar las políticas públicas, que vienen a ser herramientas aliadas de las funciones de la administración pública. Cuando hablamos de tecnologías de información, cuando hablamos de modernización, siempre surge el término gobierno electrónico. Bueno, ¿qué es el gobierno electrónico? El gobierno electrónico no es ni más ni menos que el resultado del uso de estas tecnologías de información y comunicación en la administración pública. Entonces tenemos administración pública más tecnologías infocomunicacionales, generan manera de administrar los asuntos públicos. Se producen otras formas de comunicación con la sociedad, y los servicios también, digamos, implican mejoras en los servicios que brinda el gobierno, que brinda la administración pública. ¿Cómo vimos la evolución de la revolución digital? Es interesante poder revisar, poder mirar cuál ha sido la evolución del gobierno electrónico. El camino recorrido, le dice la CEPAL. Estos también son datos de CEPAL, digamos, es la mirada de la CEPAL la que estamos tomando para tanto la evolución de la revolución digital como para la evolución del gobierno electrónico. Fíjense cómo coinciden de alguna manera con las etapas que estábamos viendo de revolución informacional. Las primeras etapas, o la primera etapa del gobierno electrónico, es la administración pública, por ahí por los años 70, con grandes centros de cómputos de gestión centralizada. Alguien habrá escuchado hablar de las tarjetas perforadas, pero eran artefactos que ocupaban prácticamente, que eran casi un edificio, ¿no? Esto en la década de los 70. En los 80 ya comienza la etapa cliente-servidor, comienzan a surgir las computadoras personales, la arquitectura cliente-servidor, las interfaces estilo Windows, y donde las computadoras también será algo más masivo, podríamos decir. La siguiente etapa, la tercera etapa, es la de los portales informativos de gobierno. Yo recuerdo algunos relevamientos acerca de cuál era el nivel de avance por ahí que tenía un gobierno de una provincia u otra. Una de las cosas que se observaba era si el poder ejecutivo, el poder legislativo de esta provincia o de aquella, tenían página web
pero básicamente para informar, ¿no? Para que los ciudadanos se pudieran informar. Ya en los años 90, Internet, que pasaba a Internet, ya comienza a ser una forma de comunicarse con la ciudadanía. Empieza a marcar ya una diferencia también respecto de esto que yo, como les digo, la figura rutilante en estos momentos de la revolución informacional. Entonces estos portales informativos de gobierno comienzan a tener también la posibilidad de que los ciudadanos empezaran a intercambiar información con los ciudadanos. Que todavía nos encontramos es donde estos portales ya no son solamente informativos, sino donde hay un intercambio entre el gobierno, los estados y los ciudadanos, también con proveedores, y donde hay interacciones, niveles de interacción mucho más sofisticados, donde se pueden pagar impuestos, donde hay cierto nivel de inteligencia de datos cuando, por ejemplo, algunos gobiernos hacen que la boleta para pagar servicios generales o el impuesto municipal le llegue en forma directa, con la posibilidad de realizar gestiones en forma remota. Esto está en vías todavía de desarrollo. La CEPAL sostiene que estamos todavía en esta cuarta etapa, donde los niveles de interacción tienden a ser bastante más sofisticados. Pero siempre a partir de la presencia de Internet y de los artefactos informáticos que sostengan esa interacción. Vamos a ver este mapa, y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el mapa de la Argentina con esta marcación de 3? Vamos a tratar de ir confluyendo algunos, que confluyan algunos de los conceptos que se ha estado transmitiendo. Para poder observar algunos fenómenos de brecha digital, nosotros tenemos que definir de qué manera la vamos a ver, de qué manera la vamos a medir. Nosotros sabemos que en el territorio no todas las personas, no todos los lugares tienen la misma posibilidad de acceso a los bienes y servicios, en este caso infocomunicacionales. Siguiendo una serie de estudios que han analizado nuestro territorio, lo agrupan sus provincias en 3 grandes áreas, ¿sí? Esta agrupación obviamente tiene que ver con una serie de fenómenos que comparten, ¿no? Historia, estructura sociopolítica, económica. Hay una serie de elementos que hacen que estas provincias puedan mirarse en forma conjunta y a su vez tienen diferencias respecto a las otras áreas. Por un lado tenemos el área que nosotros llamamos periférica, que son las 14 provincias históricas, el NEA, el NOA y Cuyo. Por otro lado está la región o el área que nosotros llamamos, está conformada básicamente por las provincias de la Patagonia, y el tercer grupo de provincias conforman el área central, que son las provincias y la ciudad de Buenos Aires, donde se dan niveles de vida bastante superior a los que se observan en el resto del industrialización, modernización, del resto del territorio. Esto no significa que en el área central no hayan también lugares y sectores mucho más parecidos a los sectores de la periferia, pero en términos generales, uno mira cualquier indicador, va a notar grandes diferencias respecto de estas tres grandes áreas. Entonces, cuando nosotros miramos un poco cómo se ha dado el despliegue de la revolución informacional, lo hacemos teniendo en cuenta estos 3 grandes grupos de provincias, estas 3 áreas
históricos, sociopolíticas que conforman nuestro territorio, y que de alguna manera representan la gran heterogeneidad y desigualdad territorial que caracteriza a nuestro país. Entonces, si nosotros miramos qué pasaba con la revolución informacional en sus inicios y qué pasa ahora, podemos tener un mapa, digamos, también de la desigualdad, ¿no? Fíjense, en el año 78 fue la primera ocasión en la que el DEC hizo un en la Argentina, discriminado por provincia, porque muchas veces cuando uno accede a información, accede a información global. En este caso a nosotros nos interesaba mucho saber cómo se había dado en los inicios la revolución informacional, qué nivel de despliegue había tenido. Y entonces fíjense cómo vemos que en el área central habían 0,81 equipamientos o equipos cada 10.000 habitantes. En la despoblada, 0,35, en la periférica, 0,20. Y si nosotros estamos tomando datos del 2017, si analizamos la internet, porque tenemos que, así como en ese momento, mirar los equipos informáticos que habían en cada provincia, era ver qué estaba pasando con la revolución digital. Si nosotros vemos, por ejemplo, conexiones telefónicas, no tiene mucho sentido. En este momento tenemos que ver cuál es el acceso a internet banda ancha por habitante para tener una idea de lo que está pasando con la revolución digital o con lo que es relevante mirar dentro de la revolución informacional. Y fíjense cómo nosotros vemos que en el área central tenemos 24,6 conexiones cada 100 habitantes, en el área despoblada 19, y en la periférica apenas 10. Entonces, nosotros volvemos a decir que el problema de la brecha digital es un problema que acompaña a esta revolución tecnológica desde sus inicios. Y en el caso de nuestro país, aunque ha habido un incremento exponencial en la cantidad de bienes y servicios infocomunicacionales, no ha habido un cambio respecto de la distribución de esos bienes en el territorio. Esto que pasa a nivel territorial, desde luego pasa en la familia, a nivel individual. También hay brecha pública, también hay barreras en el sector a cuento, porque nosotros podemos pensar que a estas barreras que hay en el sector público se vienen a sumar las dificultades vinculadas a la necesidad de aprender a usar determinadas tecnologías, y las dificultades de, por ahí, tener las tecnologías. Entonces, a las brechas en el sector público se le han venido a sumar de alguna manera la brecha digital. ¿De qué hablamos cuando hablamos de brecha en el sector público? Las barreras de acceso al aparato estatal impactan de manera diferencial en la ciudadanía, porque las burocracias estatales están diseñadas para tratar a todos los ciudadanos por igual, pero esto hace que de alguna manera en la práctica, o sea, cuando vamos a los hechos reales, este trato igualitario se traduzca en discriminar a los menos favorecidos, porque presuponen que la ciudadanía cuenta con determinados elementos y con determinadas capacidades. Por ejemplo, llevar a procedimientos administrativos complejos, tener un documento de identidad, tener una dirección postal,
tener una cuenta bancaria, incluso también tener acceso a estas tecnologías. Hay un montón de formularios en el sector público que si uno los tiene que completar para poder hacer el trámite, también ahora le piden déjenos su correo electrónico. Entonces, nosotros podemos pensar que esta revolución digital viene a facilitar o viene a poner más barreras a las que ya existían en el sector público. Digo, son preguntas para las que cada uno podrá pensar algunas respuestas, ¿no? Bien, ahora, me parece interesante reflexionar también acerca de cómo podemos hacer para reducir brechas, para modificar esta situación. Podemos ir desde la cuestión más conceptual de las tecnologías, del gobierno digital, la situación en el país, las olas de la revolución digital, el camino recorrido en el gobierno electrónico, pero bueno, ¿cómo podemos hacer para que estas cosas cambien? Respecto de las brechas de acceso, una forma es mejorando las disfuncionalidades burocráticas. Y otra de las formas es a través de programas que acompañen a los más desfavorecidos a navegar la burocracia. Quiero aclarar que este término navegar la burocracia es de una autora, Marta Chudnovsky. Es muy interesante su paper, yo después le voy a dejar a Leo este PowerPoint para que lo pueda compartir con ustedes, y van a encontrar la cita de Marta Chudnovsky que dice, bueno, ¿cómo hacemos para navegar la burocracia? Entonces, pensemos que una de las maneras de reducir estas brechas de acceso al Estado es justamente mejorando estas disfuncionalidades burocráticas, y por otro, generando programas que ayuden a los más desfavorecidos a acceder a las políticas públicas. Cuando uno piensa en una política pública destinada, por ejemplo, a sectores vulnerables, y a veces mira la cantidad de requisitos que hay para que acceda, se tiene que preguntar, digamos, si no necesitan justamente un atento o facilitar esos mecanismos o un acompañamiento para que esto realmente llegue a los más vulnerables, a quienes tienen que llegar estos programas. Y vamos a detenernos ahora en esto de la brecha digital que habíamos hablado al principio. Porque también está bueno, digamos, reflexionar acerca de cuáles son las dimensiones de la brecha digital. Cuando nosotros decimos, bueno, no tengo computadora o me quedé sin internet, no es solamente eso, ¿no? La brecha digital, entonces, es la diferencia entre los territorios y los sectores sociales que acceden y se benefician con la utilización de las tecnologías de información y comunicación, y los que quedan excluidos o tienen un acceso diferencial. La brecha digital es un fenómeno muy dinámico y muy complejo. Dinámico porque la misma mutación y el cambio vertiginoso de la tecnología va marcando, digamos, nuevas brechas. Si yo no accedo a determinado servicio, a determinado programa, a determinada velocidad de Internet. Tiene varias dimensiones que nosotros las podemos pensar como barreras para acceder. Una dimensión es la barrera material, que es como la más obvia. Si yo no tengo la posibilidad de tener una computadora, de dar al proveedor de Internet, de pagar el servicio de luz, de tener... La verdad que esa es una barrera material concreta para que yo pueda acceder a la tecnología. Las barreras emocionales. Las barreras emocionales en un principio se pensaba que no las sufrían los nativos digitales, las sufrían todas aquellas personas
adultas que nunca habían tenido contacto con la tecnología. Pero ahora se está viendo que la barrera emocional se genera cuando hay una innovación que interpela al que está al otro lado y que tiene que aprender a usarla, y esto genera muchas veces temor, rechazo, vergüenza. Entonces hay que acompañar, o hay que ponerse del lado del destinatario o el usuario de esa tecnología. Otra de las barreras son las vinculadas a las destrezas o a las habilidades. Hay que saber manejar estas tecnologías. Hay que desarrollar ciertas habilidades para manejar un mouse. A uno le puede parecer una cosa sencilla, pero la primera vez que alguien agarra un mouse, la primera vez que uno se enfrenta con un teclado, es toda una barrera a derribar. Y la función, que no es menor, es la que tiene que ver con el uso significativo. ¿Para qué me sirve a mí la tecnología? Muchas veces uno puede decir, no, para entretenerme, para jugar, pero bueno, accedo a la información que necesito. En este caso, ¿cuántos son los alumnos, alumnas que tienen la posibilidad de continuar con sus estudios? Habría que preguntárselo, ¿no? Sabemos que se están desarrollando programas a través de la radio, porque hay mucha gente en zonas rurales que no accede a la tecnología. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Quiénes pueden darle un uso significativo a las TICs? ¿Para qué me sirven, no? ¿Quiénes son los que aprovechan esa información que está de alguna manera encriptada detrás de estas tecnologías? Entonces, pensamos en brecha digital, es importante pensar al menos en estas 4 carreras, y no tomarlo como algo tan sencillo que es, bueno, esta computadora y internet, y resolví los problemas. Un poco para yo quisiera compartir con ustedes un video que muestra una política pública que intentó durante, por suerte, bastantes años, reducir la brecha digital y derribar algunas barreras de acceso al aparato estatal. Es un video muy cortito, y después de esto, ahora voy a tratar, si no Leo me va a ayudar, de poner el video. Después de esto podemos pasar a las preguntas. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Se ve? A ver, ahí se ve. Ahí ¿Está? tendría que ¿Lo tomar. pongo, sí? Sí, sí, sí. Cualquier cosa, si no se escucha o no se ve bien, vos lo podés volver a pasar porque es muy cortito. Ahí vamos, Dale, ¿eh? dale. De cabra, siempre sí. Yo vivo con mis 6 hijos, de vecina tengo mi mamá, que ella vive sola. Una reunión que tenemos de asociación de costero, y estando en la reunión, alguien me comentó que se iba al curso, y pregunté qué curso, y me dijeron al curso de computación, que era para los... Y me noté, y sí, no tiene ningún curso durante el año donde aprendí un montón de cosas que jamás imaginé aprender. Tengo 8 kilómetros, que tenía que ir al colectivo, no hay para viajar. El día a dedo, y comenté, me preguntaron ido, y a dedo, no fuera dedo, que ellos me pasaban buscando así, todos los y me traían. Al principio nos empezaron enseñando desde cero, a aprender la computadora y todo eso, y después a internet, pero lo que más aprendieron porque hay un montón de cosas. El día que entramos
no venir más porque a buscar de animales, de cosas, yo me vamos a empezar otra vez el segundo año del curso y quiero tener todo lo que es necesario aprender a través de estos primarios. Ahí lo vimos. ¿Se pudo ver? Sí. Sí, se pudo ver. Quizás en algún momentito como que se trabó un poquito, pero bueno. La verdad que, bueno, era un video muy interesante. Y este tema que nos traías, la verdad que también es interesante para pensarlo en la actualidad, ¿no? Porque si bien quizás antes de la pandemia del coronavirus, el hablar de los procesos de actualización, de repente en la parte administrativa del Estado, cómo la gente se podía llegar a conectar a través de los diversos medios, podrían brindar cierta alternativa y ahora se encuentran con problemáticas que también van apareciendo, ¿no? Y también esa brecha entre los diversos sujetos con el acceso a esa tecnología para poder comunicarse, ¿no? Y encontrar respuestas. Me gustaría saber, bueno, tu opinión respecto a este contexto que nos toca vivir, y qué aporte se podría llegar a pensar. La otra vez Gustavo había hablado sobre el futuro del Estado en la Argentina, que acá, bueno, después veo que, bueno, hubo bastantes participantes en el día de hoy, y la verdad que me pone muy contento, y bueno, al finalizar voy a tener una sorpresita para todos, porque muchos me lo pidieron, así que bueno, les voy a pedir que me pongan el nombre y el mail, y vamos a estar realizando el sorteo del libro en el cual pueden encontrar a Horacio, a Gustavo y a vos, así aparte de, bueno, de esta experiencia tan linda que tuvimos la suerte de tener y de poder compartir. Bueno, a su vez, el que tenga la suerte de ganarlo puede seguir leyendo y aprendiendo un poquito más, que me parece, bueno, bastante interesante en este contexto, donde quizás parece que todo está parado. La idea es que este momento no sea perdido, y pensar y repensar y repensarnos también hacia el futuro para ver, bueno, qué aportes podemos encontrar y a su vez también poder brindar para mejorar las diferencias que podamos llegar a encontrar, ¿no? Que me parece que en este contexto como que es todo un poquito más latente. Bueno, con respecto a cuál es mi opinión en este contexto de pandemia, qué va a pasar, lo primero que quiero decir es que nunca la tecnología puede reemplazar al factor humano, jamás. Sí creo que estamos viviendo un proceso de los que se llaman de clausura tecnológica. Un proceso de clausura tecnológica es cuando decís, o haces esto de este modo o no lo podés hacer. Ustedes se deben acordar la época en la que se cobraba los sueldos, uno iba al banco a cobrar, después implementaron las tarjetas para cobrar. Bueno, ese fue un proceso de clausura tecnológica. Estamos ahora, por un tema de pandemia, de aislamiento social preventivo y obligatorio, obligados a utilizar tecnología. Pero insisto, por ejemplo, los pibes y pibas que no están yendo a la escuela. No se trata solamente de que no hay elementos para que tenga la conexión a internet. Se trata de la manera en la que el ser humano aprende, digo, Piaget, básico, cualquier, ¿no? Necesitan lo concreto. Las tareas entonces de los docentes, al menos en los primeros años, son vitales. Los chicos tienen que estar en la escuela y necesitan la experiencia.
Les comento que la semana pasada, justamente por trabajar en la Cámara de Diputados como asesora de la presidenta de la Comisión de Educación, estuvimos trabajando muy fuertemente para permitir que se pudiera dar educación a distancia a los menores de 18 años, porque nuestra ley nacional no lo permite. De todas maneras, se aprobó, esto está muy bien, pero no es una cosa permanente, es solamente durante las pandemias. Ahora bien, cuando uno piensa en la administración pública o en el Estado, a veces pensamos solamente en la administración pública tradicional. La educación es parte de la administración, digamos, del Estado. Los docentes son empleados públicos también. A veces uno se mira desde otro lugar, pero somos servidores públicos. Y esta situación de pandemia nos ha interpelado a todos. Yo creo que, por un lado, puede ser muy positivo, porque uno es como que está en una especie de gran prueba piloto, y todos nos estamos mirando y nos estamos midiendo, pero también está bueno, porque ha puesto blanco sobre negro estas brechas de las que nosotros estamos hablando, y yo confío en que se puedan desarrollar políticas para reducir estas brechas. Un poco esa es mi opinión, digamos, lo miro desde ese lugar. Creo que siempre se va a aprender. Creo que nunca la tecnología va a reemplazar, creo que es una herramienta que va a servir y que es muy importante tenerla, y creo que esta es una gran piloto, y creo que hay muchas cosas que uno puede probar, que se pueden hacer, digamos, en forma remota y en forma virtual, y que pueden salir muy bien. Perfecto, me parece brillante la respuesta que nos diste. Ahora, bueno, me gustaría también, ya que tenemos un montón de participantes, que también se animen a realizar las preguntas que consideren. La idea es que, bueno, podamos entre todos llevar adelante, crear y darle forma a este tercer encuentro. Así que, bueno, también estamos esperando. Acá Cecilia Pantín fue la primera que se animó y dice, este proceso de clausura no ha tenido en cuenta aquellas personas que todavía no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Otros procesos han sido lentos y paulatinos. Esto fue repentino y abrupto. Claro. Efectivamente, lo que pasa es que la pandemia ha sido abrupta, ¿no? Esto es algo que debería haberse mirado, estos números que yo mostré, son datos que están a la vista desde hace mucho tiempo, y uno puede mirar cualquier indicador y la diferencia entre las provincias más pobres y las más ricas está en todos los niveles. Entonces, tiene que ver con cómo sostenemos políticas públicas más igualitarias para que esto se pueda revertir. El proceso de clausura tecnológica en este caso no ha tenido muchas posibilidades de hacerse más lento, porque llegó la pandemia, aislamiento, y no hay otra manera de vincularse sino a través de la tecnología. Por eso esperemos, Ceci, que esto se va a tomar en consideración y que estemos mejor preparados para en un futuro, digamos, poder apelar a lo que sería el teletrabajo o a esta comunicación remota para no quedar afuera, digamos, de continuar estudiando. Claro, aparte también se generó en una transición de diferentes gestiones, en un proceso también donde la actual gestión se encontró muy compleja, acorde al tema de los recursos disponibles para la aplicabilidad de las nuevas políticas públicas. Y bueno, cuando ya había nuevos aires, aparece la pandemia, bueno, que hizo que sea todo mucho más complejo para poder organizarla. Ser tan repentino, tan instantáneo, como que bueno, uno no pudo ir evaluando diversos procesos. Así que bueno, esperemos que cuando pase todo esto nos pueda encontrar a todos un poco más unidos tecnológicamente, pero también, sobre todo, humanitariamente, ¿no? Me parece que es fundamental. Acá Alicia Di Santo dice, ¿cómo ve el futuro del trabajo? A ver, que entró otro chat y se me corrió la preguntita. ¿Cómo ve el futuro del trabajo en la administración pública post-COVID? Teniendo en cuenta que muchos empleados están trabajando desde su casa.
¿Quedará instalado? ¿Generará algún cambio? ¿Cuál es tu opinión? Una puede ser mi opinión, tengo algunas dudas, otras mi deseo. Quiero decirles que acabamos con Gustavo de escribir un artículo que se va a publicar ahora pronto, una convocatoria en el INAP, sobre justamente el teletrabajo, donde marcamos ventajas, desventajas, certezas, dudas. Yo creo que es un panorama diverso, ¿no? Porque esto también va a tener que ver con la experiencia que haya tenido cada organización. Si de pronto los empleados públicos en algún área pudieron continuar con sus actividades, sin ninguna dificultad, creo que ese empleador, digamos, o ese gerente público va a poder pensar en implementar modalidad de teletrabajo. Si hubieron muchas dificultades, porque uno pierde el sostén, pierde el control, que no siempre es un control negativo, pierde, digamos, la noción de, bueno, a ver, los productos, el compartir con los compañeros. Así es que creo que va a tener mucho que ver con la experiencia que durante este tiempo haya tenido cada área y cada grupo humano respecto de la productividad y de cómo se sintió. Yo estoy convencida que hay muchísimas cosas que se pueden seguir haciendo desde la casa y que no es necesario ir todo el tiempo a las oficinas, pero bueno, ahí hay una cuestión de autocontrol, digamos, hay muchas cosas en el ámbito donde si uno cuenta con un ámbito para poder desarrollar el teletrabajo, pero creo que en muchos lugares es muy probable que se implementen cambios. La cuestión de esto del yo no soy para nada, estoy a favor para nada, estos controles del dedo, del horario, para nada, pero también reconozco y sé, porque he sido funcionaria y a veces me ha costado mucho, poder tener el nivel de colaboración y de compromiso con el trabajo que por ahí en algunas situaciones hacía falta. Pero por ejemplo, para darle un ejemplo, este programa escucharon que Deolinda decía que aparte de contar que terminó la primaria y terminó la secundaria, Linda decía que ella iba los fines de semana. Bueno, mi equipo de trabajo trabajaba los fines de semana, pero su horario en la administración pública era totalmente diferente al del resto. Nosotros nos apoyábamos, adentrando, pero tenemos un horario diferente. Entonces, creo que la administración pública puede, para implementar estos programas, generar innovación en la burocracia. Y esto puede salir muy bien y hay muchas experiencias muy positivas. Y la otra cosa es la articulación entre municipio, provincia y nación para desarrollar este programa. Si yo les cuento a veces el nivel de fondos con los que contábamos para desarrollarlo, muchas veces no me creen. Y ahí está el tema de la articulación de políticas para desarrollar programas, ¿no? Me salté un poco, amplié pero bueno, espero haber contestado, Cecilia, tu pregunta. No, pero brillante. Bueno, acá Mónica Turburu dice, bueno, la tecnología es una herramienta cuya modo de utilización es decidida por un ser humano. En el Estado siempre nos encontramos con personas que se preocupan por reducir las barreras de acceso, ¿sí? Presenciales o digitales, y personas que levantan... y personas que levantan barreras como forma de ejercer el poder, ¿sí? En resumen, el problema no son las herramientas, sino los valores que guían o quienes la utilizan. Me parece que es brillante el aporte que nos brindó. Y bueno. Efectivamente, bueno, Mónica, un enorme abrazo. La verdad que bueno, nosotros lo hemos leído y sus papers forman parte de muchas de las materias que dicto en otras universidades. Un gran abrazo y efectivamente, acuerdo absolutamente con su opinión. Es así. La tecnología, como decíamos, no es neutra, tiene mucho que ver con cuál es la intención, para qué la usamos, ¿no? Así es. Sí. Bueno, acá Alejandro dice, la política pública de conectar igualdad, la entrega de computadoras apuntó a capacitar en ese sentido. Después también tenemos a Julio Penayo, que dice que... Sí, bueno, pensar que la igualdad se va a relacionar.
Sí. ¿Piensa que esta situación podría dar pie para pensar la comunicación como una política de Estado de acá en más? Dice Julio Penayo. ¿Qué tema? Vos sabés que todas las cuestiones vinculadas a la información y la comunicación estaban en el marco de la UNESCO como un derecho hasta 1994. De 1994 en adelante pasó a formar parte de los elementos que gestiona el GATT, la libre, ¿no? O sea, pasó a ser considerado una mercancía más. Cuando nosotros pensamos en las posibilidades que tenemos desde la tecnología, son infinitas. La tecnología, las posibilidades de acceso a la información. El tema es quiénes manejan esto, las barreras de acceso. Cuando la información y la comunicación es tratada como una mercancía, está condicionada a los conflictos que generan su uso, su producción en forma masiva, ¿no? Nosotros fíjense que tenemos un problema con en su momento la ley de comunicación audiovisual, entonces hay un montón de barreras, como decíamos, económicas, políticas, los grupos poderosos, y estos son temas que están puestos, están en el escenario de forma permanente, sobre todo a partir de la revolución informacional. Bueno, acá Karina Coto dice, ¿qué opina de la gratuidad del acceso a Internet? Si consideramos que actualmente la tecnología es vital para el desarrollo de la sociedad. Estoy absolutamente a favor. Yo creo que tiene que haber un piso, o sea, es como todo, digamos, ¿no? Hay algunos niveles quizás de conectividad que uno puede decir, bueno, podés pagar un plus para tener ciertas cosas, pero en este momento la actividad tiene que ser un derecho. Las posibilidades de estar comunicados, de estar conectados, no puede haber un requisito económico, ¿no?, para acceder a esto. Hoy es un bien fundamental. Estoy absolutamente de acuerdo con que tendría que ser gratuito, tendría que poder garantizarse el acceso a Internet, más en momentos como los que estamos viviendo. Sí. Sí. Acá, bueno, Juan Manuel Codoni dice, ¿hubo mal uso del concepto modernización del Estado en la gestión del gobierno pasado? Cuando por detrás de una necesidad evidente de mejoras en la tecnología y procesos de la administración pública, se tildó a la gestión pública de ineficiente, ¿sí? Y consecuentemente iniciaron un achicamiento de la planta de personal. Fíjense que el achicamiento de la planta de personal en algunos estados de la planta de personal, porque la cantidad de gerentes públicos que se nombraron fue bastante notable. Sí, creo que hay como apropiación de algunos términos. Modernizar, la palabra modernizar no está mal, pero es cierto que está por ahí un poco vinculada a la gestión del gobierno anterior. Y que también a veces se apropian de algunos conceptos de modernización tecnológica y de eficiencia en el sector público, cuando en realidad no es así. Yo no creo que los empleados públicos sean ineficientes, creo que como en todas las actividades, digamos, hay de todo, pero no me molesta mucho cuando se habla en esos términos, digamos. Me parece realmente que no se está mirando el nivel de compromiso que hay en el Estado. Además, quiero decir algo, cuando uno piensa en el Estado, no como regulador de relaciones sociales, sino como aparato, cuando pensamos en la administración pública, es verdaderamente una organización gigantesca, ¿no? Y cuando vemos los datos de empleo público en los distintos países, vemos que no es que los públicos. Por otro lado, no está ni bien ni mal tener más o menos empleados públicos. Esto tiene mucho que ver con qué tipo de políticas vamos a desarrollar. Si yo quiero un Estado presente, con políticas públicas activas, necesito gente, necesito el capital humano, el recurso humano para eso. Así es que, sí, acuerdo, a veces se utiliza mal, hay que modernizar, los que están así, y no se piensa muchas veces en los usuarios. Se piensa que es perder tiempo, enseñar, acompañar, a aprender, y aprender quiere decir también aprender con, ¿no? Acá me sale la licenciada en educación. Aprender tiene el sentido de aprender
con algo que yo tengo. Entonces, es muy importante acompañar al otro para el aprendizaje, y después el proceso de aprendizaje continúa solo, ¿no? Brillante, brillante. Bueno, a ver, después, ¿quién más se anima? Bueno, aprovechen, hagan sus consultas. Como se decía, abren ahora o callen para siempre. Pero igual vamos a volver a tener seguramente otra De oportunidad. formas, cuando escucha algo, las cosas llevan su tiempo para como decantar. Si después surgen algunas dudas o preguntas, me las pueden mandar por mail y yo las respondo a través de Leo sin ningún problema. Dale. Bueno, acá Nora dice, yo soy empleada pública y se viene modernizando de a poco desde Scioli. En la época... Vamos a volver, ahí está. Yo soy empleada pública y se viene modernizando de a poco desde Scioli. En la época de Vidal se implementó con rapidez, pero hubo poca capacitación. Son muy pocos los empleados que se preparan por su cuenta, decía Nora. Después, bueno, Alejandra, creo que hay gobiernos que hablan de modernización para encubrir el objetivo final del achicamiento, para propiciar la falta de control y de mediación y de moderación en relación a las fuerzas de poder. Absolutamente. Seguro, es inclusive cuáles son los niveles de, digamos, de imposición de una determinada tecnología. Esto de, bueno, son pocos los empleados que se capacitan por su propia cuenta, o la palabra imposición, que aparecía en el segundo mensaje. Cuando uno quiere que una tecnología se incorpore o se utilice, tiene que acompañar esos procesos, y tiene que dar sus tiempos. Nosotros cuando pensamos en usuarios, o en destinatarios de la tecnología, no es siempre la ciudadanía a la que va dirigida cierta política pública, son los empleados públicos. Es decir, yo necesito que mi gente aprenda a utilizar herramientas para poder sostener esa innovación, ¿no? Esa modernización. Y esto es lo que a veces no siempre es visto desde ese lugar, ¿no? De darle el lugar de aprendizaje en el lugar de trabajo. Sí, igual, bueno, encuentran diversas formas de formación, como el INAP, el IPAP, que bueno, en los últimos tiempos las propuestas no eran las mismas, pero bueno, siempre también ahí encuentran formas de poder seguir capacitándose, ¿no? ¿Cómo propicia el Estado la capacitación? Perdón. Sí, disculpa, Leo, me refería a cuando vos estás usando la tecnología para algo. Es decir, me parece que hay mucha cosa de capacitación del empleo público, acuerdo con vos. Pero me refiero a, por ejemplo, cuando yo implemento un nuevo sistema informático, para que alguien, un empleado público, tramite a través de eso. A eso le tengo que dar lugar, al aprendizaje de ese nuevo sistema, de ese nuevo procedimiento, que el empleado público se capacite a través del ICAP, del INAP. Por ahí no fui clara en eso. No. Disculpa. Lo traía después también, aparte, ¿no? Y después, bueno, acá preguntan, ¿cómo propicia el Estado la capacitación de los empleados? ¿Lo exige? Eso pregunta Alejandra. Yo la verdad que no sé demasiado de cómo se maneja el tema de la carrera, o lo más cómo pero tengo entendido que hay una cuestión de valorización de las capacitaciones. Hay muchas capacitaciones que te dan certificado y te lo van sumando en tu carrera profesional, y te va sumando puntaje y te ayuda a mejorar de categoría. Si vos estudiás y tenés un título, también te lo reconocen y te lo pagan. Creo que el Estado es un gran motivador y un gran impulsor de que su gente, el empleado público, se capacite, porque hay un reconocimiento concreto, ¿no? No solamente un incentivo, hay incentivos concretos de remuneración y de reconocimiento de esas capacitaciones. Sí, por ejemplo, bueno, como había dicho antes, lo del INAP y lo del IPAP, obviamente que también después están brindando puntaje en cada uno de los cursos, modalidad presencial, semipresencial, virtual, y hay un montón de alternativas. Exacto. Después, a ver, bueno, esperemos a ver qué otra consulta nos hacen. Y bueno, mientras tanto
les voy comentando que el sorteo, yo voy a tomar después nota de todos los mails y los nombres, ahora acá estoy solito para estar tomando todos los nombres del sorteo en vivo, pero bueno, lo vamos a estar realizando, voy a hacer un videíto para que después lo puedan ver, y bueno, notificar a través de los datos que dejaron acá, para avisar, bueno, quién fue el ganador o la ganadora. Así que eso será en el próximo capítulo. Después, bueno, Alejandra dice que es importante crear la cartera de capacitación de una manera diferente del empleado público. Sí, hay como capacitaciones generales que a uno prácticamente a cualquier persona le puede interesar. Y hay otras puntuales, que es a lo que me refería recién, cuando yo necesito, digamos, que compañeros de trabajo, que otros servidores públicos utilicen determinada tecnología, que deberían ser bastante más puntuales, casi como parte de la tarea cotidiana, ¿no? Como implementar una nueva tecnología. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, ahora queremos agradecerte mucho por este encuentro, ya que los noto un poquito medio tímidos. Igual, bueno, fue mucho como vos decías, también hay que después asimilar todo esto que incorporamos en este nuevo encuentro, también poder ir asociándolo con los temas que se hablaron en los encuentros anteriores. La verdad que ha sido una propuesta muy, muy linda, muy interesante. Lo más lindo de todo, yo siempre digo, es el tema de, en estos momentos, poder seguir uno conectándose, generar esos vínculos, y sin barbijo. Hacer de esto virtual casi de manera presencial, la calidad y la calidez me parece que es fundamental. Y bueno, ya se vendrán nuevas oportunidades de seguir llevando adelante diversas actividades. Así que bueno, quiero agradecerte enormemente, bueno, a vos, Horacio, a Gustavo, si lo miran. Ah, y me estaba olvidando de algo. Gustavo me había dicho que en el medio de la charla te hago una pregunta. Me dijo, ¿qué pasó con la lata de durazno? Me reclamó que se estaba acordando de la lata de durazno. Así que bueno. Gustavo Bludman, somos amigos hace 30 y pico de años, y es una anécdota de cuando nos invitábamos a comer, que llevaba uno, que llevaba el otro, y quedó que no, la tenías que traer vos, la tenías que traer vos. Entonces cada vez que nos vemos hacemos bromas respecto de eso. Sí, me dijo. Realmente... Me dijo, pregúntate por la lata de durazno que se robó, con acusación encima. Muy personaje, muy personaje. Somos parte de un equipo ustedes saben, del Centro de Investigaciones en Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas, y compartimos además una hermosa amistad, así es que la verdad que es un placer siempre poder compartir este tipo de espacios. Yo quiero también agradecerte, Leonardo, porque creo que es una manera también de sostener las actividades en este tiempo de aislamiento, pero también es importantísima la articulación a nivel de las distintas universidades públicas, ¿no? Así es que yo te agradezco mucho y agradezco muchísimo el tiempo y la atención de todas y todos los que han estado del otro lado de las pantallas. Sí. Y bueno, yo ahora les quiero pedir, bueno, a todos los participantes, cuando vos te habías desconectado, les dije, bueno, a ver si se animaban, ya que lo había planteado, lo hizo Gustavo y la verdad me gustó mucho. Me gustaría que, bueno, que entre todos te podamos dar un aplauso para agradecerte por este tiempo que te tomaste, por la ponencia que nos brindaste, por la posibilidad de seguir incorporando nuevos conocimientos, y bueno, por la calidez que tuviste al brindarnos también esta charla. Así que bueno, ahora entre todos, un fuerte aplauso, espero que se escuche bien. Así que bueno, ahí está, ahí se van escuchando audios. Y bueno, es una forma de también hacer más, como si fuese presencial, esta actividad que se llevó de manera virtual.
Así que bueno, la verdad me pone muy, muy contento, me alegra enormemente la participación de todos que también hicieron posible que esta actividad hoy se lleve adelante. Y bueno, nuevamente agradecerles a ustedes por participar y destinarnos su tiempo. La verdad que bueno, fue una experiencia muy linda y bueno, espero que nos vuelva a encontrar prontamente. ¿Mm? Así que bueno, saludos para todos, bueno, y nuevamente gracias, ¿sí? Por estar y por ser parte. Ahí ya lo vemos a Maximiliano, ya algunos van prendiendo las camaritas, así que bueno, ahí saludos, nos vamos conociendo, porque también uno a veces ve el nombre, ve una pantallita negra, y con quién está hablando, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Hasta siempre. Dale, bueno, gracias, Adiós. saludos, estamos viendo, chau, chau.